Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde el Auditorio de la Reforma a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla en este concierto conmemorativo a la Batalla del 5 de Mayo. Bienvenidos. El 5 de mayo es una fecha importante para los mexicanos y en especial para los poblanos. Este día recordamos que el 5 de mayo de 1862 en Puebla, el Ejército de Oriente evitó la invasión de Francia a nuestro país. Desde entonces, este día ha sido motivo de festejos, inauguraciones y obras por encargo para conmemorar este día glorioso. Ejemplo de ello es que el 5 de mayo de 1926 se inauguró en la ciudad de Puebla el Museo Regional Casa de Alfeñique, primer museo regional del estado. También, un 5 de mayo, pero de 1988, abrió sus puertas el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que tiene por objetivo el rescate, el estudio, la conservación y la difusión del legado ferrocarrilero. Los festejos del centenario de la Batalla del 5 de mayo originaron obras diversas, sumando los esfuerzos del gobierno federal y estatal. El entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, aquel 5 de mayo de 1962, tuvo una larga jornada, pues a primera hora del día inauguraba la calzada Ignacio Zaragoza, conocida antes como Calzada México-Puebla. Un poco después, realizó el pago correspondiente en la caseta de cobro San Martín Texmelucan, entrando en operaciones la supercarretera México-Puebla. Llegando a la capital del estado, Adolfo López Mateos inauguró el monumento conmemorativo El Centenario, además del Centro Cívico 5 de Mayo, que incluía el Museo de la No Intervención, el Museo de Historia Natural y el Monumento a la Batalla del 5 de Mayo de 1862. Uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes comisionados para esta fecha fue el Auditorio de la Reforma, obra del arquitecto mexicano Abraham Zabludovsky. Este auditorio es casa de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, fundada un 5 de mayo, pero del año 2002, es decir, hace 20 años. Disfrute de este concierto conmemorativo al 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Nos regocija mucho poder celebrar esta rara efeméride donde las armas nacionales se cubrieron de gloria. Por ende, hemos preparado un programa que hará vibrar los cimientos de nuestra identidad y nuestro ser republicano. Hace 160 años, precisamente en estas laderas, el Ejército de Oriente obtuvo una victoria que era impensable: derrotar en desventaja numérica y armamentista al batallón más poderoso del mundo. ¿Cómo pudo lograrse? ¿No se había enterado Napoleón III del pronóstico del general Lorenzé, que alardeaba: somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que desde este momento, al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy el amo de México? ¿Cómo fue posible? Por una combinación afortunada de factores, entre los que destaca desde luego la convincente arenga del general Zaragoza a sus hombres, pero también el poder inmaterial de la música patria, que los impulsó a batirse con una ferocidad desconocida. Es muy significativo que en el lado francés no se escuchara la marsellesa, pues la había vetado el advenedizo monarca, sino el himno del Segundo Imperio, una cantilena sosa que no enardece. Mientras que en las filas mexicanas resonó impetuoso y vibrante el himno nacional que se había gestado en 1854 por orden del primer presidente López de la historia, Su Alteza Serenísima Santa Anna, y que había caído en desgracia al momento del derrumbe de su gobierno con la Revolución de Ayutla. Fue una brillantísima estratagema de Zaragoza pensar en la ejecución de esa olvidada marcha, turbia en origen, como todo lo que se relacionó con el López veracruzano, pero contundente en su efecto, para que su tropa se unificara bajo el grito de guerra y con el cimbrarse en sus antros la tierra al sonoro rugir del cañón. Abundaremos en el ríspido devenir del que ahora llamamos nuestro himno,
nacional, pese a que la autoría musical haya sido de un catalán sobre quien llovieron suspicacias. Adelantamos, eso sí, que más que un músico activo, era inspector de bandas y que la acusación de plagio siempre manchó su aureola de compositor. Vayamos a esos cruentos días de mayo de 1862. ¿Qué pasaba en la Ciudad de México al saber que si caía el bastión poblano se volvería imparable la marcha invasora hacia el centro neurálgico del país? Aunque desplazados en ese año por el gobierno constitucionalista, los conservadores estaban de plácemes. No de balde, habían patrocinado un destacamento de voluntarios para aliarse a los franceses. Pero los liberales empeñaban la vida para que la invasión a la capital no se perpetrara. Entretanto, con las orlas del destino en las manos de la milicia, hubo un compositor michoacano que vio la ocasión perfecta para venderle su nueva creación, al gobierno que fuera, como el nuevo himno nacional. Hablamos de Zenobio Paniagua, un individuo cuyos epítetos más adecuados serían los de lambiscón y oportunista, o digámoslo en francés, lèche-cul. Juzguen ustedes si hay exageración. Ya le había dedicado un himno a Miguel Miramón, que después recicló para honrar a Maximiliano en su ingreso a la Ciudad de México. No contento con eso, lo reutilizó una tercera vez como himno a Hidalgo, y hubo un cuarto refrito, nomás volviendo a cambiarle la letra, alabando a Zaragoza. De milagro no acabó en el paredón. Es para Juárez que compuso la Marcha Nacional de Independencia que escucharemos enseguida, creyendo que la invocación de la gesta independentista lo conmovería, decretando que se adoptara como himno. ¿Habría tenido, nos preguntamos, posibilidad de que fuera hoy la insignia sonora que deberíamos cantar?
La emancipada nación dio tumbos durante 33 años con respecto a su lábaro acústico. Y en ese mar revuelto, con bancarrotas y cuartelazos a la orden del día, el horizonte estaba abierto para que se colaran más especuladores a la casa de botín y reconocimiento. Sabemos de al menos 9 propuestas previas de himno en las que la autoría de músicos mexicanos era de inmediato puesta en tela de juicio. En 1849 desembarcó en nuestras playas aquel que se reputaba como el mejor arpista del momento, el francés Nicolas Charles Boxa, un personaje de prosapia artística, pero de dudosa memoria. Cautivó de inmediato y lo hizo en mancuerna con la cantante inglesa Anna Bishop. Naturalmente, no tardaría en caer en la cuenta de nuestra carencia de himno, armando una marche mexicana que se estrenó ante el presidente José Joaquín de Herrera y que podríamos parangonar en cuanto a la posibilidad de explotación con la noticia de las montañas de oro de Sonora y Baja California a las que el obtuso Napoleón III imaginó suyas. Para una mejor degustación de la marcha de Boxa, es necesario decir que el sujeto, un protegido de Napoleón Bonaparte, arrancó su fulgurante carrera artística paralelamente a una carrera delictiva. Al cabo de muchos fraudes y malversaciones, le cayó la justicia con una condena de 20 años de trabajos forzados. Huyó a Inglaterra, donde también hizo de las suyas. Le robó, por ejemplo, la mujer al director del Covent Garden, la citada Anna Bishop, pero alcanzó a fundar la Royal Academy of Music. Cuando se hizo público en el Reino Unido que su negro pasado, la parejita escapó haciendo una extensa gira europea en la que sus oscuros manejos invariablemente salieron a la luz. De triunfo en triunfo, desfalcaron incautos en la Unión Americana y Cuba antes de llegar a México. Aquí, hemos de afirmar con orgullo, las cosas se le voltearon, siendo la primera vez que las tranzas se las infligieron a él y a su escandalosa acompañante, que entre paréntesis había abandonado a sus propios hijos.
El descalabro ocasionado por la derrota del 5 de mayo obligó a la Armada gala a retraerse y solicitar refuerzos. Napoleón Le Petit, encaprichado hasta el delirio con la aventura mexicana, destinó 20,000 hombres más sin importarle el costo. Se acometió entonces, 2 meses después, el sitio de Puebla, que concluiría en mayo de 1863. Uno de los soldados que fue hecho prisionero y mandado a Francia para recibir castigo fue el veracruzano Narciso Serradell, un médico y músico que afrontó el destierro con una entereza ejemplar. En las mazmorras de París curó enfermos y también tuvo la presencia de ánimo para componer. Su obra más conocida fue La Golondrina, que habría de volverse emblema de los exiliados mexicanos. La letra la había colegido el español afincado en México, Niceto de Zamacois, basándose supuestamente en un poema morisco del siglo XVI. El maestro Jesús Echevarría se aprestó para hacer un esplendoroso arreglo que hoy recibe su bautismo público. Huelga decir que tuvo un cuidado extremo en rescatar los versos en decasílabos que forman un acróstico y que amplió sabiamente la dramaturgia de la obra desde la vivencia íntima de Serradell.
A raíz de la independencia de México, nuestro país sufrió fracturas y diferencias entre los distintos grupos de poder. Además, la invasión que tuvimos por parte de los Estados Unidos en 1846 y la recesión económica en la que nos encontrábamos orillaron al presidente Benito Juárez a declarar la moratoria del pago de la deuda externa. Los países a los que más se les debía eran Inglaterra, España y Francia. Aunque a Francia era al que menos se le adeudaba, este organizó una expedición armada con el objetivo de forzar al gobierno mexicano para liquidar sus deudas. Por su parte, España e Inglaterra acordaron retirarse. La estrategia para proteger el territorio y los intereses nacionales por parte del general Ignacio Zaragoza fue certera. El 5 de mayo de 1862, a las 5 de la mañana, el general Ignacio Zaragoza arengó a sus soldados diciéndoles: «Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria». Fue así que en los cerros de Loreto y Guadalupe, el ejército mexicano enfrentó y venció al temido ejército francés. Al terminar esta cruenta lucha, los franceses se retiraron y el general Ignacio Zaragoza mandó un telegrama al ministro de Guerra informándole lo siguiente: «Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria». Cuando el nefasto grupo de conservadores se apareció en el Castelo de Miramare para ofrecerle la corona de México al archiduque, este quiso asegurarse de que hubiera un consenso nacional que validara su entronización. Le llegarían después los cofres con las amañadas boletas electorales que afirmaban que el grueso de los mexicanos lo aceptaba. No tenemos que insistir en la trampa en que el austríaco y su consorte belga se obstinaron en ignorar, y mucho menos en lo complicado que fue su reinado trasponiendo el Atlántico. Tampoco en el juego deshonesto de Napoleón III, usándolos de marionetas para sus sueños imperialistas. No obstante, contamos con una obra musical que resumió con una divertida sátira los tristísimos avatares de nuestra emperatriz. El general Vicente Riva Palacio, su autor, se inspiró en un poema de Ignacio Rodríguez Galván intitulado Adiós, patria mía, parodiándolo en la celebérrima canción Adiós, mamá Carlota, que nuestros tatarabuelos, los del ala liberal desde luego, tararearon con fruición. Vale añadir que Riva Palacio tuvo una decidida injerencia en las batallas contra los invasores. Organizó guerrillas para sumarse a la defensa orquestada por Zaragoza y se mantuvo incólume durante el sitio. Escuchemos ahora la pieza en el arreglo de Luis Felipe Ramírez Santillán, imaginando a 30,000 chinacos, sí, dije bien, 30,000 chinacos, entonándola mientras Maximiliano entraba a Querétaro y se disponía a aceptar el veredicto torcido que lo llevaría al patíbulo. Con extraño olor, la nave va en los mares botando
Nos complace anunciar que enseguida viene la audición, después de una centuria y media de silencio, de una marcha que fue concebida para celebrar los resonantes aciertos del general Riva Palacio, quien se distinguió, ya vimos que fue músico, asimismo como jurisconsulto, diplomático, literato, político y periodista. Fue nieto de Vicente Guerrero e hijo de Mariano Riva Palacio, uno de los defensores de Maximiliano. Padeció cárcel por su abierta crítica al mal gobierno y también sufrió el exilio, muriendo en Madrid aquejado de nostalgia. A él se deben, entre otras ingentes contribuciones, el monumental trabajo enciclopédico México a través de los siglos, el Observatorio Astronómico Nacional, el primer rescate de las ruinas de Palenque y la transformación del Paseo de la Emperatriz en Paseo de la Reforma. Lo que no se ha difundido nunca es que también a él se debió la escritura del primer libreto de ópera con el que debía arrancar en 1867 el melodrama Patrio. Lamentablemente, su amigo Aniceto Ortega, quien iba a musicalizarlo, no halló el tiempo para hacerlo, minimizando el desaire al dedicarle esta marcha. Nos acompaña David Rodríguez de la Peña, el acucioso orquestador, actual director del Conservatorio Nacional, que se echó a cuestas esta necesaria inhumación. E igualmente nos acompañan los tataranietos y chosnos de don Vicente. Con ustedes, la marcha Riva Palacio. Para las dos últimas marchas de esta primera parte se impone una traslación temporal al 1 de octubre de 1867, dentro del Gran Teatro Nacional. El Benemérito acababa de restaurar la República y la Sociedad Filarmónica Mexicana le organiza un concierto en el que había de elegirse, en forma democrática, el himno de la República. 350 artistas en escena y teatro a reventar, con don Benito y doña Margarita Maza presidiendo desde el palco central. El compositor designado es Aniceto Ortega, que tiene las agallas para proponer 2 obras de las que habría de salir la vencedora por votación popular.
En el palco escénico, una orquesta, una banda y 10 pianos a 40 manos, con los mejores instrumentistas frente a los teclados. Todo un conglomerado bajo la dirección del maestro y facultativo Ortega. Pero ¿por qué él, para acometer semejante empresa, no se había demostrado que los músicos mexicanos eran incapaces e ineptos? El año anterior había fundado, porque a diferencia de la desmemoria que actualmente circunda su figura, en ese momento era un personaje realmente reverenciado por el gremio científico y el artístico. El año anterior había fundado el conservatorio junto con los médicos, encargándose de instituir las primeras cátedras de composición teórica y de orquestación del país, amén de haber redactado los planes de estudio y los estatutos de la Sociedad Filarmónica. Y como médico era un precursor de la ginecobstetricia moderna, ya creando un proceso de embriotomía que lleva su nombre, ya dirigiendo la clínica de maternidad, ya haciendo una de las primeras transfusiones sanguíneas a una parturienta con hemorragia severa, ya echando a andar el concepto de medicina social que tardaría aún 70 años en lograrse. Se ejecuta primero la republicana y los asistentes la ovacionan. Apagada la algarabía, se ejecuta la Zaragoza y el recinto se viene abajo con el peso del entusiasmo colectivo. Démosle la palabra a Ignacio Manuel Altamirano, testigo y cronista del feliz acontecimiento. Puede preguntarse a los pueblos guerreros de Europa si poseen entre sus himnos patrióticos algo que vibre con más poder en el alma, algo que excite el sentimiento guerrero con mayor fuerza, algo que haga buscar el combate con más entusiasmo, y responderán que no. Esa marcha que brotó del cerebro de Ortega es como un incendio para abrazar los corazones, para dar sed de gloria y de muerte y para salvar a un pueblo. La Marcha Zaragoza es la Marsellesa de México y de hoy en más será siempre nuestro toque de arremetida. La inspiración de Ortega es hija de la victoria y no del dolor, y por eso sus armonías no se traducen en lamentos, sino en gritos de alegría, en acentos de triunfo, en arrebatos de entusiasmo. En la Marcha Zaragoza ya no se ve a un pueblo que vacila, sino a un pueblo que camina erguido, soberbio y vencedor sobre el campo sangriento del combate y entre los cadáveres del enemigo aniquilado. Aniceto Ortega puede envanecerse de haber inventado para su patria un arma poderosa e invencible. De común acuerdo con el maestro David Hernández Bretón, pensamos que sería muy emocionante repetir la votación volviendo aún más cíclicas las circunvalaciones de la historia. Comenzamos con la republicana, después la Marcha Zaragoza, y su aplauso nos va a decir cuál es la que ustedes hubieran votado si hubieran estado en aquel octubre de 1867.
Sí quiero decir que nos alegra mucho que nos acompañan esta noche los tataranietos y una bisnieta de Aniceto Ortega, que vinieron especialmente para constatar cómo el legado de su antecesor está saliendo paulatinamente a la luz y se le está empezando a dar el reconocimiento que merece. Creo que no tenemos duda, la Zaragoza es la marcha que dijo Zaragoza, de hoy en más será el toque de arremetida. Recibo una entrevista en esta fecha tan especial al maestro David Hernández Bretón, director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Mariana, muchas gracias. Maestro, me gustaría que en este día, en el que es un concierto muy especial con motivo del 160 aniversario de la Batalla de Puebla, es una fecha en la que también recordamos que hace 20 años se fundó esta orquesta. Y hablar de los antecedentes de la música de concierto en Puebla, pues es un tema muy extenso, no tiene 20 años evidentemente, pero sí 20 años de haberse consolidado finalmente uno de los proyectos culturales más importantes que tiene el Estado. Sí, definitivamente la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es el grupo profesional más importante del Estado. Es el proyecto cultural de mayor relevancia y obviamente de mayor exigencia en cuanto a la calidad que debe de manejar. Ha logrado ya consolidarse dentro del ambiente cultural del Estado y está buscando ya penetrar como una de las orquestas más importantes del país. Está precisamente en vías de su consolidación desde el punto de vista artístico, ¿sí? Ha llevado tiempo, ha llevado tropiezos, pero definitivamente la orquesta siento yo que ya está encarrilada. Maestro, y cuando pensamos en la vida musical de un estado, no solamente de Puebla, puede ser en Chihuahua, en Veracruz, donde sea, habría que pensar que no solamente en la capital de los estados, en este caso en la capital del estado, hay un antecedente musical importante. Habría que pensar en los municipios donde siempre la actividad más importante de músicos profesionales que nos pueden sorprender y que han dado grandes glorias a México, pues están justamente en los municipios, no solamente en los conservatorios o en las escuelas de música, ya avanzado el siglo XX, sino sobre todo pensar que esta actividad, la actividad artística y musical, siempre ha existido de un gran nivel prácticamente en todos los municipios de Puebla. Tenemos un municipio particularmente interesante, que es San Felipe Otlaltepec. Sí, está en la sierra. Tienen un conservatorio y es, digamos, una de las principales escuelas técnicas en toda la región, en 200 kilómetros a la redonda. Este conservatorio, que es una extensión del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, ha dado músicos interesantísimos. Sobre todo la escuela de trompeta está muy desarrollada. El amigo Medel, que es principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, principal de trompetas de la Sinfónica de Jalapa, es nativo de San Felipe. Nuestro principal, Manuel, es nativo también de San Felipe. Cuando tienes ya esas primeras plazas o ese nivel de músicos, es porque ya estás consolidando una escuela, ¿sí? Es muy interesante que en una comunidad, en medio de condiciones muy difíciles, se desarrollen músicos de este nivel. Sobre todo, como te decía yo, trompeta, trombones, cornos, metal, el metal en general está teniendo un desarrollo interesante y la percusión, ¿sí? También traslapando eso, por ejemplo, a las escuelas de formación del Estado, está muy consolidado, por ejemplo, la escuela de canto, ¿sí? Tenemos cantantes de extraordinario nivel, ganadores del Morelli, ¿sí? Tenemos muy buenos compositores
tenemos muy buenos pianistas, tenemos muy buenos violinistas. Y eso es un trabajo que no viene de ahorita, viene de años. Es un desarrollo que se dio a través de, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y precisamente hacía falta, para consolidar ese tipo de tendencias, hacía falta un grupo profesional, una orquesta sinfónica, que se hicieron muchos intentos. Es hasta el 2002, cuando ya con la creación, con el decreto en aquel entonces gobernador del estado, Melquiades Morales, que se da a la luz el proyecto de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Pero no sin dificultades. O sea, era interesante. La Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene más de 80 años, tiene casi 90 años. ¿Sí? La Sinfónica Nacional por el estilo, ¿sí? La UFUNAM. Hay orquestas en provincia que tienen mucho haber sido fundadas. Y Puebla no tenía era una plaza que no tenía una orquesta importante, que no había cuajado el proyecto, ¿sí? Entonces, realmente la orquesta es muy joven. Y, por ejemplo, dentro de nuestra plantilla de fundadores, son muy jóvenes, entraron muy jovencitos. Sí, claro. ¿Sí? En realidad, nuestro promedio de edad eran a los 33, 34 años, ¿sí? Y eso refleja precisamente el carácter juvenil de la orquesta como institución. Y una orquesta joven lleva tiempo para desarrollar su propio lenguaje, para desarrollar sus propios cartabones de tradición, de estilo, ¿sí? Una orquesta aprende a tocar en estilo, ¿sí? Aprende a poner sus arcos, y esos arcos, esos fraseos, a través de sus directores va a través del tiempo y va mejorando, ¿sí? Una orquesta tiene que tener una buena articulación, una buena afinación, ¿sí? Tiene que saber tocar en estilo, ¿sí? Y eso se lo otorgan precisamente los directores. Por eso es tan importante que una orquesta tenga un buen director, ¿sí? Porque de alguna forma el director enseña a tocar a la orquesta. Vamos a comparar. Por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Berlín fue fundada en 1882. ¿Sí? Estamos hablando de un chorro de años, sí, muchísimos años. ¿Sí? Estamos hablando de más de 130 años aproximadamente. En esa orquesta se estrenaron sinfonías de Brahms, con Brahms a la batuta. Se tocaron sinfonías de Mahler con Mahler a la batuta. ¿Sí? Se estrenaron obras muy importantes. Es una orquesta que, si tú revisas los archivos, porque la Filarmónica de Berlín guarda sus archivos, están, por ejemplo, los arcos de los primeros concertinos, ¿sí? Las indicaciones de los primeros directores, ¿sí? Y eso se lleva por tradición 130 años después. O sea, se siguen tocando con los mismos arcos, se sigue llevando la misma tradición. ¿Por qué? Tiene la tradición de mano de Brahms o de Mahler, ¿sí? No tenía muchos años de haber muerto Beethoven. Beethoven muere en 1827, ¿no? Y se funda en 1882. O sea, estamos hablando de que está muy cerca, o sea, en términos de tradición es muy cercano. O sea, había gente que había conocido a Beethoven y que tocaba en la Filarmónica de Berlín, ¿sí? O sea, eso se llama tradición. Y una orquesta se debe a su tradición, ¿sí? Nuestra orquesta es joven y está fundando y está construyendo su tradición, ¿sí? Tocamos música de la tradición europea, de la cultura europea, porque la tenemos que tocar, porque es la misión de la orquesta, ¿sí? Pero también estrena a los nuevos compositores, ¿sí? También interpreta obras de compositores japoneses, de compositores polacos, de compositores mexicanos, de compositores peruanos. Algo de ¿sí? música popular, en fin. También hace mucha música popular. Cada orquesta va construyendo su propia tradición, ¿sí? El director dice, no, tenemos que tocar de esta forma, con esta línea de frase, con un concertino experimentado, con sus principales, por ejemplo, con un buen oboe que tenga una buena línea de canto, con una buena trompeta, con su liderazgo en los metales, ¿sí? Una buena sección de contrabajos, buenos músicos con una formación sólida, ¿sí? Aunque los músicos tengan la formación sólida, tienen que construir su tradición, tienen que construir sus arcos,
Imagínate una orquesta, el primer día, la Sinfónica del Estado de Puebla, el primer día que llega a trabajar en el 2012, el 5 de mayo, y se enfrenta a una sinfonía de Beethoven, tiene que comenzar a poner sus arcos, tiene que comenzar a poner sus fraseos. A tener disciplina, a trabajar en equipo. Son muchas cosas porque, por ejemplo, la gente que viene los viernes al concierto, a este auditorio, o que ve los conciertos por televisión, pues ve el resultado de muchas horas de trabajo y de muchos años de, pues sí, de estudio, de disciplina, de cosas que uno no puede entender o uno no tiene en la cabeza, porque hay una estructura y la orquesta sinfónica es una estructura compleja en el sentido de todo lo que pasa, ¿no? Es coordinar a más de 80 personas, buscar un repertorio, en fin, o sea que hay una situación que es pues momento para aplaudir y para reconocer, porque son 20 años en los que ya está a un nivel, digamos, bastante aceptable y con un reconocimiento a nivel nacional, y eso seguramente pocas orquestas lo han logrado en tan pocos años. Y siempre será un orgullo ser integrante de la orquesta, ser un músico de la orquesta, y por supuesto para nosotros como poblanos y como público, pues tener una orquesta de este nivel, y no me queda más que agradecer y reconocer pues el trabajo de 20 años, y como bien lo ha dicho, de una orquesta joven que está trabajando, que está en crecimiento, y que vengan 20, 40 y muchos años más. Es uno de los grandes placeres de la vida. Yo toqué en orquesta antes de ser director, ¿sí? Quisiera yo recordar cuando estuve en Alemania con el maestro Klaus Stoll, que era el principal de contrabajos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ya está retirado, mi querido maestro Stoll. Y hubo unas palabras que nunca voy a olvidar. Él me dijo, mira, lo que nosotros tocamos aquí, estamos estudiando Brahms, ¿sí? Me dice, ve tu partitura. Ya lo observé, me dice, son exactamente las mismas notas, ¿sí? En tu partitura, en tu papel que en el mío, ¿sí? Exactamente las mismas notas, ¿sí? Estamos aquí en Alemania y tocamos como debe de ser, con corrección, porque así debe de ser. En México, si te llevas esa partitura, son exactamente las mismas notas, ¿sí? Pero en México, como en Berlín, tiene que sonar con la misma corrección, con la misma pulcritud de discurso, ¿sí? Esa es la obligación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Tener un discurso honesto, ¿sí? Real, auténtico y profesional, ¿sí? Ese es el camino para los próximos 20 y como la Orquesta de Berlín para los próximos 110 años. ¿Sí? O más años. O más, sí. Que así sea, maestro. Pues muchas gracias. Que así sea. Felicidades. Y si le parece, pues vamos a seguir disfrutando de las obras que han elegido para esta fecha tan importante. Así será. Pues agradecemos al maestro David Hernández Bretón, director titular de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Siga disfrutando de esta música, la música con motivo del 160 aniversario de la batalla del 5 de mayo. Acorde con el registro hemerográfico, la Marcha Zaragoza de Aniceto Ortega se adoptó de inmediato para su usufructo en todos los actos cívicos encabezados por Juárez. Hay constancia de 11 ejecuciones en suelo patrio hasta el 5 de mayo de 1869 y de un número impreciso que avino en el extranjero, sirviendo de toque de arremetida para otras batallas. Este es un pasaje verdaderamente fascinante de la transmigración de la obra que explicaremos en breve. ¿Qué diablos pasó el 5 de mayo de 1869 para que la Marcha Zaragoza perdiera su bien ganada hegemonía? Pues nada, jolines, que apareció la garra afilada del menosprecio, o digamos, la admiración enferma del mexicano por sus pares, y se coló la mancha extranjera que colorea nuestro oprobio patrio. De nuevo, la pluma de Altamirano nos ilustra el entuerto con una finísima ironía. Próximo estaba el día 5 de mayo y era preciso que se compusiera un himno, otro,
para celebrar las glorias del inmortal Zaragoza y del valiente ejército vencedor de los franceses. Entonces, en el ayuntamiento de la capital, compuesto de personas realmente ilustradas y sensatas, también de resentidos, mezquinos, acomplejados y envidiosos, se levantó una voz. ¿Se trata de un himno patriótico? ¿Se trata de una música nacional? ¿Se quiere que haya una pieza que pueda cantar el pueblo mexicano para solemnizar sus triunfos? Pues entonces es preciso recurrir al maestro Joaquín Gastambide, que como es español, es la persona más a propósito para el objeto. Y diciendo y haciendo, con la erogación de recursos del Estado, se corrió en pos del señor Gastambide, pidiéndole que se dignara poner música a un himno nacional cuya letra se había encargado al joven poeta don Justo Sierra. De ese tamaño fue la afrenta hacia el doctor Ortega, a quien se le sobajó sin importar el legítimo triunfo de su marcha, confirmando así la condena que reza que el talento extranjero preside siempre los ubicuos conciertos de nuestro desprecio por lo propio. ¿Y quién fue este individuo que pensó que era necesario recurrir al talento foráneo? Un tal doctor Ramón Pacheco, quien curiosamente era, además de ginecobstetra, un junior atrabiliario emparentado con el millonario Juan José Vaz, el gobernador del Distrito Federal de aquel entonces. No hurguemos más en esta llaga. Solamente traemos a cuento que Gastambide sí era un compositor de polendas y que su compañía de zarzuela se consideraba como la más fabulosa de la que hubiera noticia. Lo interesante para nosotros es que su himno del 5 de mayo solo se ejecutó en aquella ocasión, hubo una segunda en La Habana nada más, cayéndole una tosca lápida de silencio. Por una indagación fortuita de la que me he ocupado, di con el manuscrito en un fondo reservado hispano y hoy, con los hados de nuestra parte, se materializa su resurrección. Para lograrlo se requirió de la colaboración de varias personas a quienes debo mencionar. El doctor Pablo Mora, que le solicitó oficialmente a la directora de la Biblioteca Nacional de España que se realizara en tiempo récord una digitalización a color, y a los eminentes musicólogos hispanos Juan de Udaeta y Enrique Amodeo. Con una caballerosidad inaudita armaron, cuales musicólogos forenses, la partitura y nos la enviaron sin que mediara de por medio un solo centavo. Por amor y agradecimiento a nuestro querido México, dijeron. Para todos ellos, muchas gracias, y para ustedes, aquel malparido intento para que fuera otro español el artífice de nuestro escurridizo himno nacional. Del futuro en los negros sendales
Antes de ubicarnos en el sesquicentenario de nuestra gloriosa efeméride, debemos abrir una pequeña rendija hacia el inmediato devenir histórico y acertar que se cumplió el vaticinio del derrumbe del nefando Napoleón III y su imperio de hojalata. La profética misiva de Víctor Hugo, escrita poco antes del asedio a la Angelópolis, embona a la perfección con lo que nos compete y sigue ululando en cualquier viento donde soplen la infamia, el abuso, la intromisión y la rapiña. No es Francia la que os hace la guerra, es el imperio. Que la libertad sea vuestro proyectil.
Ay, nuestros soldados no son culpables de esa guerra, la padecen como vosotros la padecéis y están condenados al horror de hacerla, aunque la detesten. La ley de la historia es censurar a los generales y absolver a los ejércitos. Los ejércitos son glorias ciegas, son fuerzas a las que se privó de conciencia. La opresión de los pueblos que lleva a cabo el ejército comienza por su propia esclavización. Estos invasores están encadenados y el primer esclavo que captura un soldado es él mismo. Valientes de México, resistid. La República está con vosotros. Vuestra heroica resistencia se apoya en el derecho y tiene en favor la certidumbre de la justicia. Confiad. Al atentado contra la República Mexicana le sigue el atentado contra la República Francesa. Una emboscada completa la otra. El imperio se desmoronará, espero, en su tentativa infame y vosotros venceréis. Y aquí viene la vuelta de tuerca que quedó en suspenso, pacientes escuchas. La restauración anunciada de la República Francesa se logró en 1871, al cabo de la devastadora guerra franco-prusiana. ¿Pero qué creen? El himno bélico que emplearon las tropas teutonas para derrotar a los ejércitos galos fue nada menos que la Marcha Zaragoza de Anicet Ortega. ¿Cómo es posible?, preguntarán los incrédulos. Los diarios alemanes lo corroboran. La partitura había llegado a los reinos germanos por los buenos oficios de Wagner y Levin, editores de la obra, prestándose a las 1000 maravillas para su ejecución. No era una manera melódicamente perfecta para desmoralizar a los engreídos franceses, recordándoles su humillante derrota ante un ejército indisciplinado de raza inferior. ¿No se reafirmó con ello el intimidatorio poder que puede tener la música si sus fines están bien dirigidos? Quizá el general Bazaine, el reemplazo del engreído Lorenzé, pudo escucharla antes de capitular, al igual que el mismísimo emperador Le Petit antes de caer prisionero. Así pues, las frases musicales del doctor Ortega, cuales granadas invisibles, les habrían explotado en los oídos con el recordatorio de su desastrosa aventura imperial mexicana. Vénganos ahora un festejo doble con la retrospectiva que emprendió el eminente compositor poblano Eduardo Angulo y dio de manera tan contundente su obertura 1862 que le daré a bríos para convertirla en sinfonía.
Es moreno, de mirada serena y rostro apacible. Sus ojos seguramente son negros. Usa lentes, tiene labios delgados y el cabello liso. Esta es la imagen que nos ha llegado a través de algunas litografías y pinturas del que fuera uno de los personajes más importantes de México, Ignacio Zaragoza Seguín. Zaragoza pasó a la historia por derrocar a los franceses en la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862. Lamentablemente, el general Zaragoza falleció a la temprana edad de 33 años, de tifoidea, 4 meses después de aquel importante acontecimiento. El presidente Benito Juárez, en forma de reconocimiento y agradecimiento, dispuso mediante decreto, entre otros, que se le declarara benemérito de la patria en grado heroico, que su nombre se inscribiera con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión y que la ciudad de Puebla llevara el nombre de Puebla de Zaragoza. Después de más de 100 años, en 1976, los restos de Ignacio Zaragoza fueron exhumados y depositados en el monumento erigido en su honor en la ciudad de Puebla. Ya casi con el pie en el estribo, deberíamos cuestionar nuestra relación con Francia y lo que habríamos de reconocerle o de reclamarle. Con unos cuantos datos podemos soslayar el rencor que se arrastró a lo largo del decimonónico, aunque la emulación fuera parte de la dieta de todo mexicano medianamente ilustrado, en especial cuando el afrancesamiento llegó a los extremos patológicos de don Porfirio, uno de los mandatarios más acomplejados que hemos tenido. Nomás les cuento, estuvimos a punto de tener la fachada del Louvre en el Palacio Nacional. Se atravesó la revolución, si no, ese era el proyecto. Así como 5 de mayo fue un decreto porfiriano de que tenía que tener todas las fachadas francesas. Pero si nos vamos a la raíz, habría de recordarse que nuestro primer monarca, Carlos V, era un francófono, que se vio obligado a aprender castellano para poder hacerse de las coronas hispanas. En su reinado se enfrascó en 4 guerras contra Francia, que fueron sufragadas con la gran riqueza. ¿Cuál riqueza? La que llegaba de Indias. Y con su hijito Felipe II, la rivalidad con sus vecinos fue igual de violenta, y de esa guisa, con diversos Borbones emparentados con la realeza franchute, transcurrió nuestro virreinato entero. Pero para sintetizarlo aún más, nada mejor que aceptar que nuestra independencia no se habría fraguado si los franceses no invaden a España, con José Bonaparte, Pepe Botella, sacando a patadas el trono a Fernando VII, el Tarambanas, a quien se le ofreció la corona de México, llevando a Agustín de Iturbide como su segundo de a bordo en una supuesta monarquía moderada. Fue un terrible embrollo del que el cretino de Iturbide sacó ventaja, proclamándose después emperador, Agustín I. No pudo evitar por ello el fusilamiento por traidor. ¿Pero no había sido nuestro libertador?, preguntarán los despistados. Ciertamente, constituyéndonos en la única nación del orbe que tuvo la penosa obligación de ejecutar a quien la había liberado del yugo colonialista. No podemos olvidar la primera intervención francesa, la de la Guerra de los Pasteles en 1838, aquella donde a López Jalapeño le volaron una pierna que después se enterró con honores militares. Mas hubo una segunda intervención de la que casi nunca se habla. En realidad, la de Napoleón III, Napoleón el Pequeño, sería la tercera. Resulta que en 1854, mientras se cocinaba el concurso para elegir la música del himno nacional, Gastón Rausset, conde de Boulbon, desembarcó en el Mar de Cortés al mando de una tropa de filibusteros con el objetivo de crear una república independiente que iba a abarcar los territorios de Sonora, Chihuahua y Durango. Para subyugar a los invasores, armados hasta los dientes, el ejército mexicano tuvo que implicarse en muchas refriegas con una gran cantidad de muertos en el proceso.
Es cierto, los franceses pisotearon nuestra endeble soberanía 3 veces, pero gracias a ellos pudo establecerse en México una educación ilustrada y positivista. La Escuela Nacional Preparatoria se fundó con la filosofía de Auguste Comte, que se trajo Gavino Barreda, poblano por cierto, de París, al igual que el microscopio. El modelo educativo de nuestro Conservatorio Nacional de Música y Declamación se moldeó a partir del parisino, y todos los libros de texto con los que se formaron nuestros ingenieros, nuestros protomédicos, nuestros agrónomos, nuestros astrónomos eran de autores galos. ¿Y dónde dejamos el advenimiento de la fotografía? Del globo aerostático, del estetoscopio, de las tijeras, de la jeringa hipodérmica, del cine, del perfume, del savoir-faire, que fueron dádivas de los franceses. Y en cuanto a las reclamaciones, es de consignar que nunca nos dieron las gracias por haberse apoderado de nuestra grana cochinilla para el rojo de su bandera, que le dieron asilo a los saqueadores del país con el propio don Porfirio encabezándolos, y que lo siguen haciendo con los amorales políticos mexicanos de nuevo cuño. No voy a dar nombres. Retruécanos aparte, es hora de honrar la presencia de un francés que se volvió tan mexicano como el mole y que compuso una marche franco-mexicaine con el noble objetivo de armonizar los desencuentros entre las dos naciones. Se trata de Alfred Bablot, un tipo verdaderamente fuera de serie. Pianista, tocó en las marchas, en el estreno de las marchas de los 20 pianistas de las marchas Zaragoza y Republicana. Compositor, médico también, periodista, crítico musical y un extraordinario pedagogo. Había llegado en 1849 como secretario de, ¿quién creen?, de Boxa y la Bishop, y al constatar sus tropelías prefirió separarse afincándose entre nosotros para dar lo mejor de sí mismo. Fundó el diario El Daguerrotipo, después dirigió El Federalista, uno de los mejores del momento, y se consagró como el mejor director que ha tenido el conservatorio. En su gestión se modernizaron los planes de estudio, se compraron las grandes colecciones, partituras, se adquirió el instrumental más valioso e inclusive lanzó la idea de que era inconcebible que el país no tuviera un museo de instrumentos mexicanos. La idea quedó en el vacío, pero la lanzó Bablot. Es un gran pendiente escribir su biografía. La génesis de su marcha franco-mexicana merecería también una novela, mas no es este el momento de dar avances. Baste referir que plasmó un extraordinario mosaico sonoro entretejiendo los temas de la Marsellesa, la Marcha Zaragoza de su gran amigo Aniceto Ortega y el himno nacional del presunto Nuno. No sería de descartar que en su afán como médico humanista hubiera querido sanear terapéuticamente la historia compartida de las dos naciones. Démosle escucha con el respeto que merece la cura del dolor añejo, en aras de que pueda integrarse metafóricamente lo mejor de las dos culturas.
Cultura hemos presentado el concierto conmemorativo a la batalla del 5 de mayo a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.